Hola, buenos días a todos. Les damos la bienvenida a este COFIS en donde vamos a hablar sobre la renta fija y vamos a tener una actualización de nuestros mercados y entender un poco hacia dónde va nuestro fondo multiplazo. Es un gusto que nos acompañen hoy y qué rico de ver contar con algunos inversionistas y financial planners de Scandia. Hoy nos acompaña Carolina Ortegón, gerente de inversiones de la fiduciaria. Caro, buenos días. Buenos días, Caro. Buenos días para todos. ¿Cómo están? Bueno, muy bien. Caro, gracias por el espacio. Este es un espacio donde queremos, ya en la recta final del año, conocer y entender un poco cómo sigue la renta fija, hacia dónde se está moviendo. Seguimos con mercados muy volátiles, seguimos con noticias tanto locales como internacionales que siguen de alguna forma marcando el rumbo de los diferentes activos del sector financiero y particularmente estamos hablando de la renta fija, un año que ha sido muy retador para la renta fija, pero en medio de todo siempre existirán oportunidades. Entonces, cuéntanos qué sigue, qué estás viendo para la renta fija, dónde la ves para lo que queda del año y para la primera parte del 2022 y por supuesto entendamos cómo afecta este desempeño en nuestro fondo multiplazo. Claro que sí, Caro. Pues bueno, muy buenos días para todos. Y comenzando como qué es lo que ha pasado y qué es lo que esperamos, pues comparto este slide para todos ustedes. Como bien lo mencionaba Caro, ha sido un año con muchos retos. Como pueden ver en la primera, en, digamos que encima de la línea verde hay un más con unos puntos básicos. Eso significa las correcciones que vivimos trimestre a trimestre. Cada uno de los trimestres del año estuvo marcado por noticias, eventos o acontecimientos que llevaron a que la renta fija colombiana en particular se desvalorizara. Estuvimos afectados tanto por eventos internacionales, como fue el que comenzamos un año con un optimismo muy importante en torno al crecimiento a nivel mundial, lo cual eso iba a generar una inflación y efectivamente así se dio. Entonces, la aprobación de las vacunas, la reapertura económica alrededor del mundo, incluso la sincronía que se ha vivido en esa reapertura y en esa reactivación económica, tanto de países desarrollados como de países emergentes como el nuestro, ha hecho que se genere unas presiones en la oferta, en la demanda muy importante de los productos, con unas restricciones logísticas para la oferta, lo que ha conllevado a una inflación importante. Diferentes eventos marcaron a nivel local, como fue la no aprobación de la reforma tributaria y el retiro de la misma en el Congreso, lo que generó un ambiente político y social muy complicado que conllevó a que las calificadoras efectivamente retiraran el grado de inversión para Colombia, lo cual ha significado no que los mercados se hayan cerrado para el país, es decir, que el país no cuente con el financiamiento necesario, sino que ese financiamiento es mucho más costoso hoy en día. Digamos que eso fue realmente lo que se tradujo la pérdida del grado de inversión para el país, en un incremento en el costo de la financiación que necesita el país, tanto a nivel local. Hemos visto cómo los test en general han tenido un incremento en sus rentabilidades de aproximadamente 350 puntos básicos, dependiendo del plazo en el que se mire, y a nivel internacional, efectivamente, también la deuda colombiana pues se ha visto afectada por la pérdida del grado de inversión. Si me preguntan hoy en día cuáles son los factores que están marcando en este momento el movimiento o el comportamiento de la renta fija, ya sea los títulos del gobierno, los CDTs emitidos por los bancos o los bonos corporativos, y cuáles van a ser esos acontecimientos que van a marcar el próximo año, para mí son tres muy importantes. Uno, realmente la inflación. ¿Será tan transitoria o no? Lo que hemos visto en los Estados Unidos es que esa transitoriedad ha tomado mucho más tiempo del que realmente esperábamos. En Colombia esperamos cerrar con una inflación alrededor del 5%. Los últimos meses ha estado muy marcada por los días sin IVA, días en los que realmente el comercio logra vender unos grandes montos y eso logra afectar un poco la estadística de la inflación. Sin embargo, pues la tendencia sigue siendo al alza. Seguramente la concertación del salario mínimo estará alrededor del 6,5% y
con ese salario mínimo, pues con unas magnitudes importantes. Seguramente eso indexará muchos de los productos en la primera parte del año y no descartamos un pico de inflación al 5,5, 6 y pico por ciento para el primer trimestre del año. Pero eso será coyuntural. Convergeremos en la segunda parte del 22 a una inflación alrededor del 4 o por debajo como el Banco de la República lo espera. Ese es nuestro escenario base en Scande y el escenario base de la gran mayoría de los mercados, de los agentes que componen este mercado. En ese orden de ideas, los títulos en inflación todavía siguen teniendo valor, pero las tasas fijas, los CDTs altos que están ofreciendo hoy en día, van a ser una alternativa de inversión muy interesante. Seguramente con volatilidades en los próximos meses, pero con unos grandes retornos hacia la mitad del año. Eso es lo que estamos viendo. En torno a tasas de interés, un Banco de la República que ya comenzó a normalizar su política monetaria. ¿Qué quiere decir esto? Que ya empezó a incrementar la tasa de interés pensando en que la inflación no era el 1,5 en el que llegamos en el momento de la cuarentena, sino nuevamente nos ubicaremos en una inflación neutral para Colombia que está más alrededor del 3-4%, y en ese orden de ideas tendremos que tener una tasa de interés alrededor del 4,75-5%, dependerá qué tan dinámica es esa recuperación económica que está viviendo el país. Ayer, digamos, en varios foros que han existido durante la semana de Corfi Colombiana, ANIF y demás, pues hemos visto unos agentes, un gobierno muy, muy optimista en términos de crecimiento para 2022, con unos crecimientos de alrededor del 4%, algunos analistas incluso del 5%, lo cual conllevaría que el Banco de la República el próximo año cierre con tasas entre el 4,25, 4,75 está digamos como el consenso del mercado. Y el tercer efecto o el tercer evento muy importante que puede marcar, y no solo el mercado de renta fija, sino la moneda colombiana y el accionario, es el componente político. No nos debemos olvidar que el próximo año tenemos elecciones de Congreso y elecciones presidenciales, y en general siempre este evento ha generado volatilidad e incertidumbre en ciertos momentos en el mercado, y más en estas elecciones donde la ideología de izquierda tiene una alta probabilidad, o por lo menos es lo que nos dicen las encuestas hoy en día, de llegar al poder. Y digamos que con unas experiencias en la región de nuestros vecinos que no han sido en determinados momentos las mejores, pues eso le genera algún cierto tipo de temor e incertidumbre a los inversionistas. En estas últimas semanas, en los últimos meses, me he reunido con muchos de ustedes e incluso con muchos de los clientes, en donde nos mencionan qué año tan terrible, tan catastrófico. Yo creo que ha sido un año con muchos retos y muy particular. Efectivamente, la renta fija local colombiana en los últimos 10 años ha tenido un desempeño aproximadamente del 8% positivo, dependiendo de la parte de la curva o el vencimiento en donde yo me ubique. En general, nunca habíamos visto recientemente un año en donde recurrentemente el escenario hubiera sido negativo. Entonces, sí es un año distinto, un año particular, pero como lo mencionaba Carolina, un año que trae muchas oportunidades. Hoy nos encontramos con un país muy similar al que teníamos hace año y medio, 2 años, pero con unas tasas muy por encima de las que nos encontrábamos prepandemia, en un escenario en donde en ese momento el grado de inversión pues nos generaba incertidumbre. Ya eso pasó, ya se decantó, ya en general los mercados incorporaron muchos escenarios negativos. ¿Cuál es el otro riesgo que seguimos viendo en el radar a nivel mundial? Pues las cepas que se puedan generar frente al COVID, y que esto en determinado momento lo único que va a hacer es ralentizar esa tracción económica tan importante que se ha venido teniendo en los países, que en determinados momentos vuelvan a generarse algún tipo de cuarentenas. Lo estamos viendo en Europa, que con la entrada del invierno y con la variante Delta, digamos que el índice de contagios se incrementó de manera importante. Sin embargo, por ahora pareciera que esto va a continuar, pero digamos que las economías van a empezar a aprender a convivir con estas nuevas variantes y en determinado momento con estos números de contagios más altos.
¿Cuál fue el impacto de esto que les acabo de mencionar en FIC Multiplazo? Y aquí traigo el comportamiento del valor de la unidad del fondo. Pues el impacto fue importante, digamos que empezamos el año muy positivos, con un escenario en enero y en febrero muy positivo para la renta fija y los activos en general en el mundo, y vimos cómo el fondo alcanza un valor de unidad de 101, muy importante, encontrando su mínimo en abril, mayo, donde se dieron sobre todo el retiro de la reforma tributaria, cuando efectivamente se iba a materializar el tema de pérdida de grado de inversión y se dieron todas las protestas sociales de manera importante. Posteriormente vimos una recuperación del fondo, digamos que en general muy en línea con lo que pasó con los activos de renta fija, pero en la última parte del año yo creo que se han conjugado efectos muy importantes, y no solo es unas expectativas de una inflación mucho mayor que el mercado ya las tenía incorporadas, sino que esa inflación también va a ser importada. No solamente va a ser un evento local por una reapertura y todos vamos al mismo tiempo y compramos lo mismo, al mismo restaurante y al mismo viaje, sino que realmente esa oferta de productos, sobre todo importados, en donde en nuestra economía tenemos un componente muy alto desde alimentos hasta todo tipo de productos importados, se está viendo a nivel mundial. Digamos que ese abastecimiento, esas cadenas logísticas, esas limitantes nos van a venir afectando a nosotros, una tasa de cambio que sigue ubicándose en niveles altos y un tema de pass-through que seguramente va a afectarnos también. El tema de salario mínimo y demás, entonces el mercado lo empieza a incorporar, y adicionalmente, ¿qué se ve? Un boom de consumo muy importante a nivel Colombia, en donde hay un apetito de los hogares por mayor demanda de crédito, y los bancos llevan año, año y medio sin incrementar o sin prestar. En general, ellos subieron sus barreras para no prestar recursos y se dedicaron a reestructurar o a recomponer la cartera que ya tenían, la cartera inalible, la persona que pudo pagar, la que no pudo pagar, a realizar unas provisiones en su balance para provisionar aquella cartera que realmente no van a poder recuperar. Pero ya en este boom de consumo que estamos viendo hoy en día, los bancos han abierto nuevamente sus puertas, y sobre todo aquel consumo crédito de consumo a través de tarjeta de crédito, crédito de vehículo, incluso el crédito hipotecario, el cual está teniendo una dinámica muy importante y un crecimiento que supera los 2 dígitos. En ese orden de ideas que hemos visto, los bancos con un apetito muy importante por captar recursos, y lo vamos a ver en unas diapositivas posteriores, también cómo han cambiado ese apetito de captación de recursos. Antes estaba ubicado muy a 90, 180 días a un año, y cómo han buscado alargar ese fondeo. También por la entrada de Basilea III. Basilea III es una norma, una medida en donde a los bancos hoy en día casi que les exige o les da mayor ponderación a aquel fondeo de mayor plazo, que supere el año. Ese fondeo lo van a poder usar en diferentes indicadores, mientras que los recursos de muy corto plazo en muchos momentos, y si estos vienen de inversionistas institucionales en su mayoría, se clasifican como recursos especulativos y no los pueden utilizar para muchas de las mediciones que tienen que presentar ellos. Pero bueno, ya hemos hablado del panorama, de qué fue lo que pasó en la historia, de lo que se ha escrito en la novela o en el libro. ¿Y qué hicimos nosotros? Porque lo importante saber es que sí, ha sido un año con muchos retos, dificultades, como lo queramos ver, pero lo importante es que no nos quedamos quietos, que no nos quedamos enfrente de la situación aterrados, sino que por el contrario empezamos a actuar de manera rápida, a hacer una gestión activa dentro del FIC Multiplazo y a empezar a capturar las oportunidades, o por lo menos a ubicarnos en aquellos activos que pensábamos que tuvieran un desempeño más defensivo, con unas menores valorizaciones. Entonces, aquí es importante ver en esta gráfica varias cosas. La línea verde, el fondo, FIC Multiplazo. La línea gris, más oscura, los títulos en UR, los títulos atados a la inflación. La gris más clarita, los títulos a tasa fija. En la primera parte del año, ¿cómo se mueve el fondo? Parecido a qué línea, a la línea gris suavecita, me muevo muy parecido a los títulos a tasa fija, donde el fondo estaba mucho más posicionado. En esa primera parte del año veníamos teniendo ese posicionamiento, dado que la inflación estaba en mínimos históricos, y
todavía en la primera parte del año no se veía una reapertura. La reapertura en Colombia se da en la segunda parte del 21. Entonces, por eso estábamos allí posicionados. Sin embargo, en la medida en que los mercados o vamos incorporando esta expectativa de mayor inflación, la reapertura ya era un hecho para Colombia. En la primera parte del año ni vacunas teníamos, ¿se acuerdan ustedes? No llegaban. Ya después llegaron unas poquitas, las restricciones en la vacunación era enorme, pero ya posteriormente sí logramos tener una velocidad muy importante en la vacunación y la reapertura empezó a vislumbrarse como un hecho real y cierto. En ese orden de ideas, pues empezamos a posicionarnos más ya en deuda corporativa en inflación o en títulos del gobierno denominados en UR, y vemos cómo esa línea verde se comporta más en línea con la línea gris más fuerte. Y en ese orden de ideas, y a pesar de que en la última parte del año el fondo vivió o ha vivido desvalorizaciones importantes a causa de lo que ha pasado con la renta fija, lo hemos hecho en menor medida si hubiéramos seguido concentrados en la parte de tasa fija. Miren lo que le pasó a la línea de tasa fija, se cayó muchísimo más. El fondo comenzó a ser un poco más resiliente y a comportarse mucho más en línea con lo que le pasa a los papeles indexados. Eso fue lo que hicimos durante la coyuntura. Nos hemos movido, nunca nos quedamos quietos. El fondo pasó de ser un fondo que siempre ha tenido una filosofía de invertir en emisores no necesariamente AAA, emisores a los cuales pasan todos los procesos cualitativos y cuantitativos en riesgo para obtener el cupo, pero son emisores no recurrentes, bancos más pequeños, más de nicho, que efectivamente por tener una calificación crediticia distinta a AAA, pues dan un pick-up o un diferencial en rentabilidad importante. Sin embargo, después de la pandemia quisimos volcarnos más a emisores AAA, pues porque no sabíamos cuál iba a ser la afectación total para el sector financiero, y lo que pensamos nosotros era que el banco grande, universal, tendría una mayor movilidad o mayores herramientas para sortear la crisis. En general, al sector le fue bastante bien, a todos en general, pero es un fondo que hoy en día pasó de tener en su momento una calificación crediticia de AA+ a ser un fondo netamente AAA. Y hoy en día seguimos con esta filosofía y lo vamos a ver más adelante cuál es la composición crediticia del fondo. Entonces, esto es cómo estamos ubicados hoy. ¿Cómo está el fondo? Esperen un momento, ¿cómo las foticos? Esto. Ya. Tenemos indexados un 45%, un 51% a tasa fija, y así fue como sorteamos estos últimos meses de tanta volatilidad y de tanta desvalorización en la renta fija, ya sea por un efecto estructural, lo que les mencioné, de tasa de interés y de inflación, sino también por este efecto muy coyuntural de ese apetito. O sea, se conjugaron dos efectos importantes de ese apetito de los bancos que dicen: yo capto hoy al 7, mañana al 7.20, no importa, en tarjeta de crédito estoy teniendo unas colocaciones muy, muy atractivas. Pero entonces la pregunta sería, y Caro nos la hacía, ¿qué vamos a hacer a futuro? ¿Cómo nos vamos a ubicar? Porque eso fue lo que pasó en la primera parte. Ya pensamos que pues diciembre seguramente seguiremos teniendo una dinámica de mercado importante en las primeras semanas, seguramente después del 15 se va a reducir esa dinámica, ya los bancos seguramente van a seguir con un apetito de captación para también fondear sus cajas, pensando que esa dinámica la vuelven a tener hacia mediados de enero. En ese orden de ideas, pues esperamos que los fondos se normalicen 3, 4 semanas, o el movimiento o la rentabilidad o el desempeño de FIC multiplazo, y seguramente de muchos de los fondos intensivos de renta fija, sea mucho más estable durante estas semanas, durante las fiestas y los festivos de fin de año, y sea mucho más cercana a esa rentabilidad a la tira estructural del portafolio. Y como lo hemos mencionado en diferentes espacios, la tira estructural, ¿qué eso a qué corresponde? A la rentabilidad real de cada uno de los títulos o de los activos que componen el fondo, sin que esté tan supeditada a la valoración a precios de mercado, y pensamos que esa valoración va a ser mucho más estable en la medida que los mercados bajan una dinámica importante, y es lo que siempre ha sucedido en los cierres del año. Ahora la pregunta, y aquí Dianita digamos que nos ayudó con esta presentación
No la hace. En medio de una coyuntura de presiones inflacionarias y la normalización de la tasa de interés por parte del Banco de la República, este movimiento que les dije, y la incertidumbre del escenario político, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el fondo? ¿Cómo lo va a enfrentar? Efectivamente, no podemos salir y vender todo el fondo y dejarlo en cuenta de ahorros porque estaríamos incumpliendo la promesa de valor que le hemos hecho a los clientes que firmaron en su prospecto, que este sería un fondo con perfil de riesgo moderado. Entonces, una de las cosas que sí podemos hacer hasta cierto punto es disminuir la duración del portafolio, pero no solo disminuirla por un temor y resguardándonos, sino que eso también tiene un sentido técnico de generación de valor para el portafolio. Y nos lo trae en la curva y Diana no lo pinta. Y es, pues hoy en día con una curva tan plana quiere decir que casi que un papel de 2025, es decir, que eso ya mal contado son 3 años, y uno de 2050, tienen un diferencial muy pequeño en su rentabilidad. Uno renta el 7 y el otro el 8,75. Digamos que esa curva está muy plana, prácticamente todo está entre el 7 y el 8%. Entonces, ¿para qué me voy a ubicar en la parte larga y asumir tanta duración del portafolio o un vencimiento tan largo si casi que puedo obtener una rentabilidad muy similar con una duración mucho menor? Entonces, sí tiene mucho sentido empezarnos a ubicar en la parte media y corta de la curva dependiendo del perfil de riesgo del portafolio. Entonces sí nos gusta mucho y no solamente es un tema de resguardarnos, sino un tema que le va a generar valor al portafolio y por eso lo hemos hecho. Otra cosa que también nos gusta mucho y es seguiremos con la indexación. La indexación, como ustedes lo vieron, nos ha pagado. Sí, la estrategia ha sido ganadora. Sí, no tuvimos, digamos, ustedes dirán, ah, pero el fondo se siguió desvalorizando. De acuerdo, porque no estamos ajenos a la valoración a precios de mercado, pero nos hubiéramos podido desvalorizar muchísimo más si esa indexación no hubiera existido en el portafolio. Y me devuelvo un poco acá, y por qué lo argumento, hubiéramos podido tener esta caída tan pronunciada que tuvo la línea gris clarita si hubiéramos seguido solamente en tasa fija, y nos parecemos mucho más a la parte de VR. Y si ustedes lo ven, a pesar de que sí fue una desvalorización importante, no se ve tan dramática como si hubiéramos seguido en tasa fija. Sin embargo, hoy en día lo que sí estamos viendo, y seguramente la estrategia que comenzaremos a implementar para cierre de este año y el próximo año, será empezar a tomar algo de utilidad de esas posiciones indexadas que nos han generado un mejor comportamiento para el portafolio y empezarnos a ubicar en tasas que en nuestro concepto son tasas muy atractivas. En un escenario base en donde la inflación retorna a niveles de alrededor del 4 o por debajo para el segundo semestre del 22, y un Banco de la República que no supera con la tasa de interés o la tasa de intervención del Banco de la República el 5%, papeles por encima del 7 o cercanos al 8%, deuda corporativa de 3 años hoy en día la estamos consiguiendo al 8%, nos parece que tiene mucho sentido. ¿Cuál va a ser el escenario o el panorama? No pensamos que cambie dramáticamente en la primera parte del año. El primer trimestre seguiremos teniendo volatilidades a causa de una inflación que va a seguir presionada al alza. Como ya lo mencionamos, seguramente cerremos con una inflación del 5, un salario mínimo alrededor del 6, y eso indexará muchos productos en la primera parte del año. Un Banco de la República que tendrá que tener una dinámica importante, una aceleración para darle al mercado un mensaje de que está anclando esas expectativas de inflación, que no va a permitir que la inflación se le dispare y él se quede sin hacer nada. Entonces seguramente tendrá que tener un discurso en el que permite y diga que sí va a estar o será muy contundente en torno al incremento de tasas de interés, y no descartemos que tenemos todo el escenario político, elecciones de Congreso en marzo y primera y segunda vuelta presidencial mayo y junio, si no estoy mal. En Caro, medio de déjame esta, hacerte una pregunta. claro, por supuesto. Importante, pues esto que nos mencionas de expectativas en un corto plazo respecto a la volatilidad que va a continuar viéndose en la renta fija. La mayor parte, podríamos decir que están distribuidos casi igual. No sé si te puedes regresar al slide donde está la participación en tasa fija e indexado. La pregunta que te quiero hacer, ¿deberíamos
esperar en que se incremente un poco más la indexación. Nos explicabas que básicamente se va a buscar tener un foco más en invertir en el corto y mediano plazo, dado el aplanamiento de la curva. Pero deberíamos esperar más una estrategia que busque indexar y que acompañe todos estos movimientos que vamos a seguir viendo de la inflación hacia el alza, así como las tasas de interés de intervención. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia en el escenario actual? Y como te lo mencionaba acá, ya te muestro, en la siguiente diapositiva, es para nosotros en general los títulos ya han incorporado un efecto, incluso una tasa de intervención que supera el 5%. Papeles, digamos, y esto es test. Digamos, los test en general ya lo han venido incorporando. Títulos de 2025 con una tasa del 7 prácticamente incorporan una inflación alrededor del 5 y una tasa de intervención por encima de eso. Entonces, sí pensamos que el mercado incluso ha sobredimensionado el movimiento. Lo que sí seguramente no ha incorporado todavía es el riesgo político, pues porque definitivamente no hay nada claro todavía en el panorama. Y lo que nosotros sí seguramente durante el primer trimestre del año lo que haremos es reducir la indexación y empezar a comprar tasa de interés fija. ¿Por qué? Porque sí pensamos que a pesar de que pueda generarle algo de volatilidad, inicialmente son papeles que van a pagar muy bien. Nosotros pensamos y seguimos manteniendo un escenario base en que la inflación converge en la segunda parte del año. Va a haber una caída importante, casi del 5 y pico al 3,5, 3,75, casi de 200 básicos, y ahí ya no queremos estar tan indexados, sino mucho más en la parte de tasa fija. Entonces va a ser un movimiento, una recomposición que empezaremos a hacer durante la primera parte del año. Y aquí ¿Cuánto? Y la otra pregunta que te quería hacer, ¿cuál es la rentabilidad del fondo? ¿Cuál es la TIR estructural del portafolio? hoy Que en es día es del importante que lo tengamos claro. 6,5%. Hoy 6.5 5% neto. en términos netos para la comisión más Independiente. alta. Exacto, más exacto, del tipo de participación en el que estemos. Digamos, el diferencial entre uno y otro no es muy grande, pero sí es el 6,5%. Es un fondo que pasó en el cierre de 2020 a tener una tira estructural de alrededor del 4 o un poco por debajo, yo diría que más hacia un 3,5, a tener una rentabilidad del 6,5, prácticamente un movimiento de 300 puntos básicos y muy explicado por la gráfica que les muestro acá. Entonces, ¿cuál va a ser lo que vamos a hacer en la diapositiva anterior? Disminuir la duración, pero no solamente como una medida de resguardarnos ante los movimientos del mercado y la volatilidad, sino aprovechar el aplanamiento que vimos en la curva. ¿Se acuerdan que el año pasado hablábamos de empinamiento? De cómo esos títulos de corto plazo llegaron a estar al 2 y los de largo plazo sí estaban como al 7, ese diferencial era enorme. Ahora estamos hablando de aplanamiento, porque la parte corta de la curva ya no está al 2 sino al 7 y la parte larga pues ya no está al 7 sino casi al 8,5. Digamos que la parte larga en medio de todo ha tenido un movimiento menor de lo que se ha vivido en la parte corta. La curva que les mostraba en la anterior diapositiva era la curva de los títulos del gobierno TES. Aquí les traemos los CDTs, sector financiero, la deuda corporativa AAA, que es uno de los grandes componentes que hacen parte de este fondo. Y la segunda propuesta que traemos nosotros es mejorar la causación. No es que ese 6,5 que les hablé no nos guste, pero vemos una oportunidad muy interesante en mejorarla, en reestructurar un portafolio que aproveche las distorsiones que para nosotros se están presentando hoy en día en el mercado. Y si ven lo que les decía al comienzo de la charla, cómo los bancos para nosotros en esta gráfica nos dice cómo han estado mucho más propensos a endeudarse o a fondear sus obligaciones a través de CDTs a 2 y 3 años. Los CDTs de 2 y 3 años desde el 1 de enero a hoy en rentabilidad han subido 430 puntos básicos en promedio. Eso ha sido un movimiento muy importante. Hoy esos títulos están alrededor del 8 y al principio del año captaban al 4. A 2 años, hoy alrededor del 8%, 7,5%, dependiendo del banco y la calidad crediticia.
Eso para nosotros es un movimiento dramático. A 90, 180, 270 de un año hemos visto movimientos, sí, entre 200 y 300 puntos básicos, pero esa parte cortísima, esos 90 días, esos 180 días, se han quedado un poquito menos rezagados porque los bancos están buscando que su fondeo cada vez sea más largo por estas nuevas normas con las cuales tienen que cumplir. Muchos me van a preguntar o a decir, pero esa norma de Basilea se las aplazaron un año. Sí, es cierto, entrada en vigencia en 2022, parte de la entrada en vigencia se aplazó para 2023, pero ya digamos que los bancos quieren empezar a incorporar o ya casi que estaban listos estas nuevas normas y empezar a reestructurar su fondeo, y por eso sí hemos visto una presión a 2 y 3 años muy importante. 400 puntos básicos de subida y vemos como la curva va así y hace un salto, e incluso en la parte de 5 o 6 años vuelve y retoma un comportamiento completamente diferente. Entonces, conclusión, oportunidad 2 y 3 años, toda la vemos muy importante, y en ese orden de ideas, pues a través de la plataforma de voluntarios han salido CATs que aprovechan estas rentabilidades. Para nosotros es muy interesante, y si hay el apetito, pues en fiduciaria se podría estructurar en cualquier momento un fondo que aproveche estas rentabilidades. Y ahorita que habló Caro y se me olvidó, porfa, cualquier inquietud, comentario, escríbanos en el chat porque la Sí, idea es aquí hay que, una pregunta. dale. La pregunta es la siguiente. ¿Qué significa o qué implica empezar a pasar de emisores desde AAA a AA más, o al contrario, perdón, pasar de AA más a AAA? ¿Implica liquidar una pérdida? ¿Cuándo se prevé devolverse a AA más? Eso lo hicimos en el 2020, más o menos en abril, cuando el Banco de la República abrió esta ventanilla de liquidez, y ahí salimos y vendimos esos papeles. Eso lo hicimos ya hace año y medio dentro del portafolio, y en su momento creo que no vimos un impacto importante. Por ahora, mientras los mercados tengan esta baja liquidez o esta baja rotación de las inversiones, no vamos a volver a tener una participación prioritaria en estos emisores. No porque pensemos que tengan algún riesgo de que el banco se vaya a quebrar o que el sector no esté bien, no. ¿Qué es lo que pasa? Como este fondo ha empezado a tener una dinámica de retiros o sí, a vencimiento de sus plazos superior a lo que veníamos experimentando, este fondo se renovaba por encima del 90% y hoy en día estamos alrededor del 60%. Es un fondo que sí tiene que tener una dinámica de rotación de sus inversiones importantes. Entonces nos tenemos que ubicar en aquellos títulos que podamos rotar con facilidad. Estos emisores de nicho son emisores al vencimiento. Yo compro el título y me quedo hasta que se venza la inversión. Entonces difícilmente encontramos esa rotación. Por eso, mientras el mercado no vuelva a tener una dinámica amplia en la rotación de las inversiones, no vamos a volver allá. Y en general no solamente es un efecto nuestro, es un efecto del mercado en general, porque estamos viendo una dificultad en la rotación de las inversiones. Creo que tenemos más preguntas. Continúa. Listo. En medio de esta coyuntura, entonces, ¿qué haremos? Y me abres a la tercera propuesta que tenemos nosotros en términos de estrategia de inversión, y es la liquidez. Digamos que hoy en día para nosotros el rey es estar líquido. ¿Por qué? Porque eso también te va a permitir reestructurar el portafolio y tomar esas oportunidades que en la parte 1 y 2 les mencioné. En la parte 1, irme a menor duración, aprovechando el aplanamiento de la curva. En la 2, buscar esas mejores causaciones a 2 y 3 años, pero si yo no tengo la liquidez o la movilidad del portafolio, pues no lo voy a poder hacer. Entonces, en ese orden de ideas, y aquí les traigo la composición por calificación del portafolio, vemos como hoy en día entre nación, es decir, títulos del gobierno y papeles AAA, tengo un 68% del portafolio, y en rangos de AA más hacia abajo tenemos el 32%. Nos sentimos cómodos con esta composición, no la vamos a incrementar. Si ustedes me preguntan cómo estábamos prepandemia, enero, febrero 2020, esta participación verde llegó a estar por encima del 50-60%, le produjo unos réditos muy importantes al portafolio, pero hoy en día, digamos, bajo la coyuntura y el escenario actual, no es una opción ganadora para el portafolio porque nos
no nos da movilidad, no nos da liquidez. Y hoy en día la gestión activa va a ser una de las premisas más importantes. Si lo fue para 2021, para el 2022 tendrá que ser así, porque cada vez nos movemos en escenarios más cambiantes. Hoy en día estamos hablando de esto que les digo, de la inflación, que puede llegar al 6 y un Banco de la República 4,5. No sé si nos reunimos en 3 meses y les esté hablando de una cosa completamente distinta, y fue un poco lo que hablamos en 2021. Tenemos que ser cambiantes, tener la flexibilidad y la capacidad de adaptación. ¿Y qué implica eso? Unos portafolios que permitan tener esta misma rotación, que los títulos que los componen sean bastante líquidos. Eso era en general lo que les veníamos a traer. Cualquier pregunta de inquietud, súper bienvenida. Temas adicionales, súper bienvenidos. Si quieres, entonces, Caro, Sí, Caro, me... tengo dos preguntas que Claro son, que sí. que vienen de las conversaciones que tenemos con nuestros inversionistas y son básicamente, la primera es, todo lo que nos comentas, pues es muy interesante y de alguna forma lo que ha venido haciendo el portafolio en términos de la estrategia que se ha venido implementando, pues luce bastante bien en términos de cómo estamos parados hoy y cómo a través de una estrategia defensiva hemos logrado sortear las diferentes situaciones de mercado que, como lo has mencionado durante toda la charla, pues son muy volátiles y que seguimos en esa volatilidad y vamos a esperar una primera parte de 2022 muy volátil. Sin embargo, entonces los inversionistas nos preguntan, pero entonces, ¿cuándo voy a ver yo esa rentabilidad del 7 que ustedes me están mencionando? Porque hasta acá y los fines de semana y los festivos, cuando el portafolio no valora, estamos viendo esta rentabilidad. Pero como la realidad es otra, finalmente ese descanso que nos mencionas, que es muy temporal, un descanso ya más por temas de que los operadores de mercado entran en modo fiestas de fin de año y de alguna forma el mercado tiende a quedarse muy líquido y ya los portafolios tienden a mostrar la rentabilidad ya de las inversiones como tal. ¿Cuándo crees tú que vamos a ver una estabilidad mucho más duradera? Estaríamos entrando como en un valle de tranquilidad, como en un periodo de no más de 3 semanas donde veríamos tasas mucho más estables. Luego volveríamos otra vez a un mercado y a sus movimientos y a sus noticias. La pregunta es, ¿cuándo el fondo volverá a mostrar esa rentabilidad que nos estás explicando y que con esa estrategia que estás siguiendo nos permitiría tener unas causaciones mucho mejores y por lo tanto unos mejores retornos? ¿Eso cuándo lo estás viendo? Yo veo una mayor estabilización cuando estos tres componentes que les mencioné tengan más certidumbre, términos de inflación, tasa de interés y un tema político. Y para eso yo creo que deberíamos esperar por lo menos el segundo trimestre del año. Durante el primer trimestre tenemos elecciones de Congreso, tenemos el pico de la inflación conoceremos hasta dónde va a llegar ese máximo y qué tan temporal va a ser o no, y el Banco de la República efectivamente qué velocidad va a tener. Ya con la certidumbre de esas tres variables, yo creo que el mercado vuelve a retomar una senda un poco menos volátil frente a lo que hemos tenido recientemente, porque recientemente lo que hemos tenido son unas volatilidades importantes. Empezamos diciembre ya el mercado marcando una tendencia más de valorización. Pensamos que cerramos noviembre con una expectativa muy, muy negativa, ya un sobredimensionamiento de los eventos y de los acontecimientos, pero sí pienso que todavía el escenario no va a cambiar. Durante el primer trimestre, segundo trimestre del año, la Fed en los Estados Unidos y muchos bancos centrales en el mundo van a empezar a recoger la liquidez. Lo único que puede frenar esa velocidad que mencionaron hace unos meses o esos planes de empezar a no hacer mayores recompras y cómo van a empezar a drenar esa liquidez que en algún momento le dieron al mercado, es que se generen unas variantes lo suficientemente poderosas en términos de contagio y seguramente en mortalidad para que eso implique nuevamente cierres de las economías. En la medida que eso no sea así y que se pueda seguir casi que viviendo alrededor con las nuevas variantes y se puedan seguir sorteando los nuevos contagios, pues seguramente esos planes continuarán. Entonces, 2022 estará marcado por un escenario de tasas de interés al alza, sí, seguramente sí. Entonces, que yo vea un escenario
de una permanencia de las rentabilidades, ¿no? Pero sí creo que después de un año de haber vivido unas correcciones tan importantes en los rendimientos de los títulos de renta fija en Colombia, vamos a ver un 2022 con valorizaciones importantes. Ayer en el Congreso o en las charlas de Corfi Colombiana daban la oportunidad que los diferentes asistentes respondieran qué esperaban de los diferentes activos y el 40% de las respuestas, que fue la mayoritaria, dijeron una valorización tanto en acciones como en renta fija local. Yo también lo veo hacia segundo semestre del año, veo con mayor contundencia cuando el panorama político también sea mucho más claro que esto se pueda registrar. Pero también creo que hay oportunidades muy interesantes. Sobre todo, acordémonos que este portafolio es para un inversionista de perfil moderado, que debería tener una permanencia importante dentro del portafolio. Entiendo que el último año, pues, cuando uno revisa con los clientes, pues, por bien que le haya ido, le rentó el cero o si no un negativo muy pequeñito, pero prácticamente, pues, el mismo cliente dice, pues, no dice nada. Uno podría verlo así, pero en términos relativos hizo mucho con unos activos que rentaron el -8 y un fondo que renta el cero, pues realmente sí hubo una gestión importante. Claro, si lo comparamos con otro tipo de inversiones, seguramente hubiera sido diferente. Otra cosa que pues no dejo de mencionar es la diversificación que puedan tener los clientes. Es importante. Y sí, digamos que no podría yo decirles otra cosa distinta y es que pues la coyuntura seguramente por el cambio de año pues no va a ser diferente. Vamos a seguir teniendo como un panorama muy similar a lo que vemos, pero también creo, y esta fue en una charla de BTG, vamos como la carretera destapada, pero ya vemos la carretera distinta, La la autopista, pavimentada. no Ya está la vemos, la pavimentada. autopista, exacto, ya la vemos. Bueno, No eso es hemos una llegado, buena pero noticia. ya se ve, ya se Habría ve. que entender es a cuántos Entonces, kilómetros estamos de esa. no sé, de acuerdo, aún no Eh, sabemos cuántos, pero la vemos, la vemos. Es lo que les puedo decir, digamos, y en general, digamos, todas estas charlas que han hecho estos economistas y estos encuentros en las últimas semanas muy optimistas en términos de la recuperación económica del país, en términos fiscales, en donde pues nos ayuda muchísimo que este precio del petróleo esté, digamos, muy superior a los niveles o al precio justo, incluso que está más hacia los $50 y todo este tipo de cosas van a ayudar a las finanzas públicas. Entonces, en general, el panorama no luce tan mal como en algún momento del año se vio. Entonces, bajo esa coyuntura, los activos deberían empezar a responder con estas mejores noticias o estos mejores fundamentales de la economía. Ahora, viene mi segunda pregunta que va en línea a lo que nos mencionas y es, muchos inversionistas pues tienen vencimientos en lo que queda de diciembre y por supuesto también se viene un primer trimestre donde hay cumplimiento ya de plazos. Muchos, como los mencionaban, está saliendo en cero, algunos con rentabilidades negativas, obviamente muy decepcionados por los resultados de esa inversión, pues entiende que las expectativas que tiene un inversionista pues es generar rendimientos positivos, ganar plata. Entonces, la recomendación para que estemos todos alineados para estos vencimientos que se vienen y dado que seguimos en situaciones que no van a permitir un comportamiento estable de los mercados, es si no tiene necesidades de liquidez para atender algunos compromisos que tenga y tiene la posibilidad de renovar, lo ideal es que renueve a un plazo a un año. Esa sería la recomendación. Sí, a mí me gusta el plazo del año porque yo creo que o mejor dicho, porque en un año? Porque en un año ya vamos a tener certidumbre de las tres variables que les menciono que son muy Exactamente. importantes. Uh -huh. Inflación, tasa de interés y el tema político. De Entonces, en acuerdo. un año ya con la liquidez vamos a poder tomar unas decisiones de inversión mucho más informadas. Que si puedo renovar a 90 días y estar renovando, pues también, o sea, no es una camisa de fuerza. Eso también dependerá mucho del objetivo de los recursos, de la permanencia que pueden tener, de, de lo que yo realmente, de mi apetito de riesgo, de mi perfil de riesgo, dependerá pues de muchas cosas y tendremos que mirarlo casi que cliente por cliente puntual.
pero sí es lo que, pues la recomendación que tengo yo y por eso en algún momento se estructuró este CAT de un año, el de noviembre a noviembre, y nos parecía perfecto que tuviera como esa permanencia para que en un año la persona tuviera la posibilidad de decir, bueno, ya el panorama es este, el que sea, puedo tomar decisiones frente a un panorama por lo menos mucho más certero. Sí, pero ahí es importante nuevamente la necesidad de esos recursos, ¿no? La disponibilidad. Entonces, siempre será mejor quedarse en el fondo porque como nos lo mostró Carolina, pues tiene una posibilidad muy alta de tener unos retornos bastante interesantes, pero haciendo una inversión a un horizonte a un año. Si igual lo sigue haciendo a corto plazo, que también es válido, pues sus resultados sustancialmente no van a cambiar. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, si yo como inversionista soy nervioso, ya me cansé de estas desvalorizaciones, yo no quiero tener más volatilidades que vayan a generar de alguna forma problemas en mi caja como tesorería o en mis recursos como personas naturales, pues hay opciones que, como los mencionabas, hay unas opciones de portafolios que estamos construyendo a corto plazo, un plazo no mayor a un año, probablemente 18 meses, donde vamos a buscar bajar esa volatilidad y buscar llegar a un rango de rentabilidad estimado que permita una mayor certidumbre. Entonces, pero serían más como mecanismos de buscar momentos de tranquilidad, de una mínima volatilidad, pero entendiendo que la opción de tener mejores retornos seguiría siendo el fondo multiplazo. Tenemos dos preguntas adicionales y son, una es, ¿cómo le explica a un cliente que cuando baja la tasa de un TES a 10 años, hoy al 809, su cuenta en fondos como multiplazo se valoriza? No entendí la pregunta. Yo creo entenderla de la siguiente forma, o sea, cuando hay bajas en las tasas de interés, cuando se corrige el precio de los títulos por una disminución en tasas, ¿cómo explicamos que se valoriza el saldo en su cuenta de multiplazo? O Sí, sea, la digamos que, relación inversa. exacto, es una relación inversa. Menor rentabilidad, mayor precio. Entonces, entre menor rentabilidad, el precio es mayor y hay una valorización. ¿Qué es lo que nos ha pasado durante el año? El caso contrario, mayores rentabilidades, menores montos, una desvalorización del fondo. De acuerdo. Tenemos otra pregunta de Ana Patricia Echeverry. Dice, si Estados Unidos empieza a subir las tasas en el segundo semestre del 22, ¿eso nos volvería a golpear nuestra renta fija? Eso volvería a generar volatilidad. Lo importante no es el momento de la subida, sino cómo son las expectativas y cómo se manejan. En general, acuérdate que los mercados hoy en día no se mueven por el acontecimiento, sino por la expectativa del acontecimiento. Cuando se materializa, ya que el mercado ya va en la siguiente expectativa. Entonces, vamos a ver durante la primera parte del año qué tan contundente es ese mensaje de la Fed, qué tan rápido lo va a hacer o qué tan despacio. Y eso sí ya se ha venido incorporando en los precios. Incluso el primer movimiento del primer trimestre de este año se incorporó ese movimiento. Tesoros pasaron del casi alrededor del 1, tesoros de 10 años al 1,75. Y acuérdense que los tesoros son como la referencia sobre la cual se cotiza toda la renta fija alrededor del mundo, ya sea con una prima de riesgo como Colombia o por debajo de esta. Hoy en día los tesoros están alrededor del 1,40, seguramente el próximo año veremos que rompen ese 1,75 y llegan al 2, porque están otra vez al 1,40 por la nueva cepa. Entonces, la nueva cepa lo que le implica a muchas personas o lo que empezamos a pensar es, de pronto los bancos centrales no van a ser tan contundentes el otro año, sino que se van a esperar más, porque digamos que este tema de COVID parece que tiene temporada 1, temporada 2, temporada 3, muchas temporadas y todavía no se da una Todo finalización. un thriller. Exacto. Entonces, como todavía no vemos el final, pues seguramente los bancos centrales van a ir muy en línea con eso, ir disminuyendo esa liquidez, pues porque las economías sí han mostrado una reactivación muy importante, pero no van a estar en un afán de recoger toda la plata por ahora, no. ¿Mm? De Es acuerdo. lo que vamos a ver. Ahora, hablemos del inversionista que no está en multiplazo, pero que está considerando invertir y tiene cierto temor a la montaña rusa, precisamente a mirar esas volatilidades, a vivir esas volatilidades. Tú nos mostrabas unos slides atrás
donde mostrabas cómo estaba el comportamiento de Multiplazo desde su pico que llegó a 101 en términos de valoración y hoy que se encuentra en, creo que es el slide número 2, Sí, este. este, y hoy se encuentra en el 98.05. Que si yo soy inversionista y creo y oigo tu charla y digo, pues es un momento interesantísimo de entrar, pero a largo plazo, con una posibilidad de tener un retorno realmente muy bueno comparado con opciones que hoy vemos en el mercado donde estamos en CDTs a 2 años, a eso que nos mencionabas, a tasas del 7, sin el principio de diversificación. La pregunta es, ¿entramos o no entramos? Y si entro, ¿qué debería yo esperar para, en términos de, ¿va a seguir bajando más? O sea, es imposible poder saber cuál es el punto ideal para ingresar. Yo veo esta gráfica y digo, es un momento perfecto. Está bien interesante poder ingresar. ¿Qué debería yo esperar como inversionista? ¿Que esto probablemente pueda seguir bajando un poquito más y entonces yo me espere? ¿O entro ya y empiezo a diferir mi inversión a diferentes fechas para ingresar? ¿Cuál sería ahí la recomendación? Sí, y esa misma pregunta es a la que nos enfrentamos desde inversiones todos los días, desde compramos dólar ya o nos esperamos a que baje otro poquito, a coger el mínimo o lo vendemos ya, será hasta el máximo. De acuerdo. Y ahí lo que, digamos, la experiencia le dice a uno es, ya viendo esta gráfica y coincido plenamente contigo y es, hay una oportunidad de entrada indiscutible y se ve ahí. Entre con una parte. Si yo tengo 100, pues entro con 30 y me espero, no sé, un mes a ver qué pasa y entro con otro poquito. Voy haciéndolo de manera escalonada y es como nosotros lo hacemos cuando vamos a reestructurar un portafolio, cuando decimos, vamos, queremos estar en esta parte de la curva, difícilmente nos vamos y nos ubicamos inmediatamente a esto, a no ser que veamos muy clara la estrategia. Si no lo vamos haciendo de manera paulatina y vamos probando si este es el nivel, podemos encontrar uno mejor. Difícilmente llegaremos al high, o sea, el que vendió en 4.200 el dólar el año pasado, pues fabuloso, pero nadie sabía si iba a llegar ahí o si iba a 5.000. En su momento no sabíamos. Recientemente llegó a 4.000, creo que nos sorprendió a todos. Y cosas de ese estilo. Entonces, vayan probando, digamos, dígale a su cliente, entremos con alguna parte de los recursos acá y vamos viendo cómo va siendo la dinámica. Yo también voy viendo cómo me voy sintiendo con la montaña rusa. Si realmente no me importa, o puedo manejar esta situación o definitivamente no duermo y pues no es donde debo estar. Entonces vayámoslo haciendo de manera paulatina, un poco más conservadora, voy entrando a este fondo, lo mismo pasará con dinámico, mientras tanto tengo los recursos aquí en efectivo, no sé, podría ser una opción y los voy trasladando en la medida que voy viendo oportunidades. Sí, lo que tenemos es que tener una relación muy cercana con el cliente, una gestión muy activa, ir viendo las oportunidades que se me van presentando, ir tomando utilidad o sacando rendimientos cuando nos ha ido bien, pues saque estos rendimientos, renueve la otra parte. Sí creo que esa gestión tiene que ser un poco menos en automático y más en consciente en revisar cada vez que sea un vencimiento, cuál es la estrategia futuro, sobre todo también con el perfil de riesgo del cliente y las necesidades de liquidez del mismo, De la acuerdo. necesidad de los recursos. Muy bien, pues muy interesante la charla, Caro, espero que haya sido de valor para todos. Oportunidades de nuevo siguen existiendo, así que entonces lo importante es estar muy informados, es transmitir tranquilidad. Esto va a pasar, como lo decía Carolina, ya estamos viendo la autopista, lo cual es muy positivo. No va a dejar de mermar la volatilidad, eso también nos queda muy claro, así que acompañemos a los inversionistas a que tomen decisiones inteligentes bajo el principio de diversificación, bajo toda la asesoría que podamos darle y por supuesto desde el lado del equipo de inversiones y del equipo de Scandia en general, pues seguiremos trabajando muy fuerte en buscar cómo potencializar y lograr capturar las mejores oportunidades para poder dejar los mejores resultados para nuestros fondos. Entonces, muchísimas gracias a todos. Esta presentación, esta sesión la grabamos, la vamos a compartir con todos ustedes para que la compartan con sus clientes y potenciales inversionistas que puedan estar interesados en el fondo. Caro, muchísimas gracias y a No, todos a que todos tengan un ustedes.
un muy feliz día, un abrazo a todos y síganse cuidando. Hasta pronto. Feliz fin de semana, Chao, que estén muy igualmente. bien. Hasta Gracias. luego. Chao, Chao. gracias.